A ver, nosotros la semana pasada charlamos de almacenamiento, un cachito, terminé entrada-salida, hablamos de almacenamiento, y quedamos en ver, incluso creo que alguno de ustedes lo tiene como tema para exponer, yo tengo diferentes discos y diferentes colores de discos para almacenar. Algunos son rojos, verdes. ¿De qué se trata esto? ¿Qué pudieron investigar ustedes? Vamos a charlar un ratito. ¿Alguno tiene idea? Eso depende del uso para el que esté diseñado el disco. Bien, Federico, perfecto. Los colores dependen del uso para el cual está diseñado el disco. Bárbaro. Por ejemplo, Y discos para servidores, que están hechos para usarse las 24 horas. bien, buenísimo. Entonces, el disco para servidores tiene algo cambiado en el motor que vos ya sabés que es un disco que va a empezar a girar y no va a terminar nunca de girar a no ser cuando se rompa el disco. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede variar de un disco a otro? La velocidad. Por ejemplo, los negros son los más rápidos. O sea, mayor Bien. rendimiento. Y ahí déjame que haga un paréntesis. Sí es cierto que varía la velocidad de rotación del disco. Tenés discos de 7.200 revoluciones por minuto. Tenés discos para las notebooks, normalmente son de 4.000 y algo de revoluciones, 4.000 RPM, justamente porque vos querés que gaste menos batería. Pero es un disco más lento. Tenés 7.200 revoluciones por minuto, tenés unas que son de 10.000 revoluciones por minuto, 10K, y tenés discos de 15K. Gira, vos lo prendés y parece un helicóptero. Gira a 15.000 revoluciones por minuto el disco, ¿está bien? El plato que va girando. Esa es una velocidad. La otra es la velocidad en la cual accede a los datos, los lee y los manda por el bus a la computadora. Esa es otra velocidad. Y los discos que llamamos black, para gamers, para servidores, etcétera, además tienen una memoria en el disco, una caché. Si ustedes agarraron un disco y lo vieron de atrás, tiene un circuito. Ahí tenés una memoria la cual agiliza mucho las operaciones de entrada-salida. ¿Qué significa esto? Que no es que recibe una operación, va, la hace y vuelve, y recibe otra operación, la hace y vuelve, sino que espera a recibir 32 operaciones juntas, las ordena de manera de que el brazo del disco sea el mínimo posible y después recién las realiza. Las ordena y las realiza, todas juntas. Entonces, una vez que se pone a escribir o a leer, es mucho más rápido. En eso también varía el color de los discos. ¿Está bien? Bueno, con todo esto entonces, esto cuando hablamos de disco magnético. Vamos a mirar un cachito. Miren que les voy a compartir una máquina. Esta es una ventana. Bien, este es un usuario, usuario. Bien, ahí booteó. Me voy a conectar a una máquina. Bien, fíjense eso, LSBLK. Acá tengo una máquina que tiene 4 discos. Un disco que se llama SDA, que tiene 256 GB, 240 GB. Otro que se llama SDB. Otro que se llama SDC, este es un disco de 1 tera. Y otro que se llama NVMe, que es un disco de 240 GB. ¿Está bien? Entonces yo tengo un disco magnético de 1 tera. Las Smart CTL-I barra de SDC. SDC. Bien. Entonces, fíjense, este es un Western Digital Blue.
Este es el comando que utilicé para que me dé información del disco. Western Digital Blue, este es el número, piripipi, capacidad 1 tera. ¿Está bien? Dividido, digamos, tiene sectores de 512 bytes. ¿Está bien? Y la velocidad de rotación es de 7200 revoluciones por minuto. Está conectado a la placa madre a través del bus SATA a una velocidad de 6 gigabits por segundo. ¿Está bien? Este es el disco entonces. Vamos a probar el disco ese. Fíjense que está montado en una carpeta que se llama BMS. Y entonces voy a probar con una operación que es el DD input file. Le voy a decir que escriba ceros. Output file le voy a decir que escriba en el disco escriba algo que se llame archivo de 5 GB. Bien. El que escriba de 1 GB, count, escriba 5. Y que me vaya mostrando el progreso. ¿Está bien? Bien. Entonces acá lo que está haciendo es escribiendo 5 GB, un archivo secuencial, derechito, de 5 GB en disco. 5 GB vendría a ser, un video que te bajaste, es un archivo grande. Normalmente no usamos archivos de 5 GB en un solo archivo, ¿está bien? Pero bueno, una máquina virtual, un disco, cosa, acá está. Acá se escribieron entonces 5 gigabytes sería en realidad. Acuérdense que GB son múltiplos de 2, gigas son múltiplos de 10. ¿Y cuánto tardó en hacerlo? 23 segundos. ¿Y cuál fue su throughput o velocidad de transferencia? 235 megabytes por segundo. ¿Está bien? Entonces, esta es la velocidad de transferencia. Desde el sistema operativo, el proceso que yo lancé pudo escribir a una velocidad máxima de 235 megabytes por segundo. Y tardó 23 segundos en hacerlo. ¿Está bien? Bueno, vamos a repetir la operación viendo el SDA. El SDA me dice que es un disco Kingston, ¿está bien? Que es un disco de estado sólido de 240. ¿Ven que dice Solid State Device? Por eso me dice que no tiene velocidad de rotación, porque es un disco de estado sólido. Es un disco Kingston de 240 gigas, conectado al mismo bus que el otro, o sea, a 6 gigabits por segundo. O sea que la conexión entre el disco magnético y este disco es exactamente igual. Lo que varía es el disco. Bueno, vamos a ver entonces, repetimos la prueba. Déjenme ver, este estaba conectado en el raíz. Y entonces le voy a repetir la prueba, nada más que en vez de escribirlo acá, le voy a pedir que lo escriba en el raíz. Un archivo de 5 GB, igual. Bien. Entonces vamos a ver que ya hay una diferencia importante. Arrancó rápido y después bajó. Fíjense, tardó 7 segundos, no 23. Y la velocidad de transferencia, pese a que el bus es el mismo, está en vez de, como vimos acá arriba, 235 megas, está en 702 megas. Entonces, fíjense esto, la misma máquina, todo igual, con el mismo bus, un disco me da una velocidad de 235 y el otro me da más del doble. ¿Está bien? Casi el triple de velocidad. Por eso yo, normalmente, esto ya lo hemos charlado, si tu compu está lenta, en vez de ponerle más memoria, lo primero que tenés que hacer es ponerle un disco de estado sólido. Y vas a ver cómo la computadora parece otra. ¿Está bien? Anda muchísimo más rápido. Con todo igual, ¿eh? No le pusiste ni más memoria, ni cambiaste procesador, todo igual. Un disco de estado sólido vas a ver que es increíblemente más rápido. Bueno, y ahora vamos a probar un poquito lo mismo, pero con un disco, déjenme ver que otra vez no me acuerdo dónde estaba montado en Barrajón, con un disco NVMe. Entonces yo le voy a pedir ahora, a ver si me da información, NVMe 0, ahí está. Bueno, me dice, este es un disco, también me parece también es Western Digital, WD,
la capacidad de 250 gigas, ¿está bien? Por supuesto, fíjense que no tiene ni velocidad de rotación, ni tiene el bus, no me muestra eso si es SATA, porque esto no es SATA, es PCI Express, ¿ven? Está conectado a un bus PCI. Perfecto, bueno, vamos a probar lo mismo. Ese es un M2, ¿no? Este es un M2, exactamente. Y esto está output file en home, archivo de 5 GB. Enter. Entonces, fíjense, otra vez, que algo que tardó 8 segundos y a 700 megas, acá tarda 5 segundos a una velocidad de 961 megas, casi 1 giga por segundo. Entonces, fíjense otra vez, la misma máquina, cambié el bus, y eso que este es un disco viejo, este es un M2 viejo que habíamos comprado para un servidor, y cuando lo vamos a conectar, el servidor pedía un disco M2, pero para bus SATA, con lo cual, y ya lo habíamos comprado, nada, lo pusimos en otro de estas máquinas para poder utilizarlo, y no es uno de los discos más rápidos, ¿está bien? Es un M2, pero fíjense entonces ya en una misma prueba de escribir un archivo de 5 GB, cómo varía la velocidad de uno y de otro. ¿Está bien? En uno tenemos 200, en el otro tenemos 700 y en este tenemos 961. Entonces, y los tres formateados igual, o sea que en la parte de File System es lo mismo. Sí vemos que la arquitectura del disco, cómo está construido, nos da una mayor velocidad. ¿Quién dice se nota desde la latencia de búsqueda igual? Sí, por supuesto. Yo probé acá las escrituras, que son las operaciones más costosas. Escribir en un disco es siempre mucho más lento que leer. Las lecturas son siempre muchísimo más rápidas. Y déjeme probar algo. También varía. Fíjense, voy a probar lo mismo. Si en vez de hacer un archivo de 5 GB, pruebo un archivo de 1 GB. ¿Sí? Un archivo de 1 GB en disco magnético. Bien. Fíjense que acá, si yo le pedí 1 GB, su velocidad fue 141 megas. ¿Por qué? Porque fíjense que el disco magnético, una vez que empezó a escribir y encontró dónde escribir y está posicionado en un lugar, ya que está ubicado y puesto el cabezal donde tiene que escribir, es mucho mejor para un disco magnético escribir un archivo de 5 GB que un archivo de 1 GB, porque, digamos, una vez que aceleró el disco y ya está escribiendo, gana mucha velocidad. Si yo acá pidiera una operación de escritura aleatoria de muchas cosas a la vez, van a ver cómo esta performance se va abajo increíblemente. La misma operación en un disco, de estado sólido, output file, archivo 1 GB. Fíjense otra vez, miren acá, este es el disco de estado sólido, que yo había tenido una performance de 700 megas escribiendo 5 GB, ahora al revés, como yo le pedí un disco de 1 GB, fíjense la performance, en 1.8 GB por segundo me lo escribió. ¿Está bien? Y vamos a ver el disco de NVMe, otra vez con la misma operación. Pero, ¿por qué el SSD con un archivo menor? Mira esto, ahora te explico. Fíjate este otro, que el disco NVMe con un archivo más chico tardó, fíjense que en el otro habíamos tenido 961, acá tardó, perdón, en la tasa de transferencia había sido 961 megas, acá me lo hizo en 2.5 gigas, con un archivo de 1 giga, ¿está bien? Y ahora viene el porqué. La arquitectura de estos discos, todas tienen caché, ¿está bien? Todos tienen un caché. En cambio, digamos, y el caché suele ser normalmente de 1 giga o un poquito más de datos. Entonces, cuando yo te digo que vos escribas 1 giga, en realidad no está escrito
en la parte de memoria persistente del disco, sino en el caché. Entonces lo escribí en el caché y ya me devuelve lo que hay enseguida. En realidad, una vez que terminó la operación, cuando puede, después lo termina de escribir en el disco, que suele ser un poquito de velocidad menor. Lo mismo que acá, fíjense, yo le dije que me escriba en el PCI Express, en el NVMe, y en 0.4 segundos ya escribió el giga de datos. Entonces, la velocidad de estos dispositivos tiene que ver con la arquitectura interna y cómo están construidos. Y por eso están optimizados, fíjense, para archivos más chicos, que es lo normal. Uno no usa archivos de 1 giga, 5 gigas. ¿Está bien? Siempre los archivos que utilizamos son más chicos. Y en esos, el disco magnético tiene una performance mucho menor, ¿está bien?, que los otros discos, como el SSD o como directamente el NVMe. ¿Está bien? Bueno. Entonces, digamos, varía el tiempo y la velocidad porque estarías leyendo de caché nada más, ¿no? Exactamente, porque toda la interacción entre el sistema operativo y el almacenamiento es a través de una caché. ¿Está bien? Cuanto mayor es la caché, mejor es esa performance. Es más, los discos SSD que se llaman Enterprise Level o nivel empresarial, digamos, son más caros, tienen adentro una pila. El disco tiene una pilita que mantiene la caché y mantiene todo el circuito del disco por más que se apague el disco. Entonces, vos estás escribiendo, el disco te devolvió un OK, pero si en ese momento se cortó la luz y no llegó a escribirlo en disco, tenés un problema. Entonces, estos discos que tienen una batería interna, lo que hacen es poder mantener el disco funcionando hasta que la caché de escritura se vacía. La de lectura, por supuesto que no importa. Entonces, estoy trabajando, me cortaron la electricidad porque le diste al botón de reset, porque desenchufaste algo así rápido, entonces el disco puede terminar con esa batería de bajar los datos a almacenamiento, se llama frío. ¿Está bien? Esa es la diferencia entonces entre uno y otro, entre uno y otro disco. Vamos a entrar un cachito a Mercado Libre, esperen que les voy a compartir. Claro, y el HDD no tiene esa caché. No. Al menos el Blue, el Black sí, ¿no? No, el Black tampoco, no suelen tener batería esos discos. No, De digo hecho, caché. sí, caché sí. Y el Blue puede ser más chiquita. Ahí es donde vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Esperen que les comparto esta ventana, esta pestaña de Mercado Libre. Espera que no te leí, Topa, lo que decías, que tanto... que se me fue el chat. ¿Qué tanto afecta la temperatura a los discos rígidos? Mira, normalmente están preparados para laburar en 50 grados, 40 grados. No los afecta demasiado, como sí los discos de estado sólido. Los discos de estado sólido tienen un problemita importante. Las memorias sufren más cuando levanta la temperatura. A ver, todo circuito eléctrico sufre más, ¿está bien? Pero en los discos rígidos, la temperatura le jode más al circuito lógico que vos tenés ahí que a la parte mecánica del disco, ¿está bien? Bueno, entonces compartimos acá. Yo digo primero vamos a ver HDD. Bien. Vamos a ver disco rudo Seagate de 4 teras, 12.000 pesos. ¿Cuánto cuestan estos discos? Bueno, vamos a ver uno de estos. Vamos a ver las especificaciones. No, por supuesto acá no me lo va a dar. Debería... Ah, sí, fíjense, acá está. Fíjense por ejemplo, me dice, este disco tiene una caché de 256 megas. Que es un Purple, tiene uno de 64 megas. ¿Está bien? De acá no dice nada, pero por supuesto que siempre tienen, ¿está bien? Sobre todo un disco Kingston de 1 tera de almacenamiento, PCI generación 3, en formato M2. Entonces, fíjense, tiene una caché más chiquita que
¿Está bien? El Purple. El Purple dijimos está orientado, acá dice Surveillance o Vigilancia, son para DVR, dispositivos de grabación de videovigilancia. Vamos a ver otro, déjeme ver si encuentro un, esto era un Purple. Vamos a ver un Blue. Bien, el Blue que está acá, estamos pensando, el Blue normalmente son para PCs. Acá está. Este me dice, tiene 2 teras, también tiene una caché de 256 megas. Ven que es similar en todas esa caché. Ahora vamos a ver los SSD. Bueno, acá tenemos este es parecido, este debe ser igual al que les mostré yo recién, un Western Digital Blue. Nada más que el que yo tenía de 250 GB, este es de 1 tera. Este es un Blue de los que les mostré recién, interno SSD. Vamos a mirar a ver si tiene las especificaciones. Conexión SATA 3, por supuesto, como les mostré. Capacidad 1 tera. Ay, qué lástima que acá no me dice la caché. No, deberíamos ver en el disco. Sí, acá tiene. Fíjense, este me pone que no tiene acá una caché. ¿Está bien? O no te pone la información el señor de Mercado Libre, no es que no tenga. ¿Está bien? Pero había una web, déjenme ver si encuentro uno que era SD Compare. A ver Esta página está muy buena. User Benchmark lo que va haciendo tiene todos los modelos que se les ocurra de disco, por supuesto algunos que nosotros no, y te va diciendo cuáles son las mejores y las peores cosas de cada uno. Por ejemplo, cuánto lo tasaron cuánto lo valoraron los usuarios, cuál es el promedio, el benchmark, el promedio, diríamos, de escritura-lectura, cuál es la velocidad de escritura, fíjense, 2134, market share es cuán presente está en el mercado, cuál es el precio, 124, te dice, este es medio carito. Fíjense que acá tenés uno que tiene $72, sale, ¿está bien? Este otro sale $250, y voy a decir, ¿cómo puede ser? Pero cuando uno lo va a mirar, fíjese que es un disco de 2 tera, NVMe, ¿está bien? Entonces, ir mirando estas cosas está bueno, sobre todo, por ejemplo, decir, bueno, este es todo verde, qué lindo, vamos a verlo. Cuando vos le haces clic acá, este sí te muestra detalles de cómo es la performance, dónde estaba, comparado con los otros, y en algún lugar, precio, te decía todas las especificaciones del disco, ¿está bien? Excelente, y te va diciendo cuál es bueno y cuál es malo. Entonces, si alguna vez van a comprar algún disco, está bueno que den una vueltita por acá, no solo vean el precio, sino qué tal es el desempeño, porque por ahí una cosa es si vos gastás, 6 lucas, 6.000 pesos para comprarte uno, o te va a 8 lucas para comprarte un disco de esto, pero por ahí por 8.500 tenés otro mejor. Entonces, léanlo un cachito estas cosas. Bueno, dejo de hablar de disco porque si no se me va toda la clase y yo necesito charlar con ustedes algo de... Esperen que estoy en otra pantalla. Estoy en la que dice semana del 13, acá, semana del 15 al 21 de noviembre. Vamos a mirar un poquito sistema de archivos. Entonces, una vez que ya, digamos, pasamos por arriba y ya definimos el hardware que nos vamos a comprar, ¿está bien? Ya lo sabemos, lo definimos. Entonces, viene el tema del sistema de archivos, es decir, cómo voy a formatear yo ese disco para tener el mejor rendimiento. No todo file system hace funcionar al disco de la misma manera. ¿Está bien? No todo sistema de archivos funciona igual sobre los mismos discos. Bien. ¿Qué es un archivo? Un archivo es algo que nosotros tenemos en la cabeza que se llama un estándar POSIX, que lo tenemos en la cabeza porque nacimos con eso, pero que no es el único.
¿Qué es la cosa que nosotros asumimos como por defecto? Que un archivo tiene nombre, por ejemplo. Un archivo tiene un nombre que lo identifica. ¿Puedo tener 2 archivos con el mismo nombre en la misma carpeta? No. El archivo tiene nombre, tiene tamaño, tiene una fecha en la que lo creé, tiene la fecha en la que lo modifiqué, fecha de acceso. Un archivo, yo para escribir datos en un archivo, primero lo tengo que abrir. Tengo que abrir un documento. Después puedo escribir datos en un archivo y después lo puedo cerrar. Toda esa mecánica alguien la definió y la llamó estándar POSIX. Yo no puedo escribir si primero no abrí. Abro, escribo, cierro. Van a ver que hay otro estándar que son de objetos. No almaceno en archivos, sino que almaceno en objetos. Entonces, un objeto yo puedo hacerle algo muy parecido, es sobre todo para usar vía web. Hago un get, agarro el objeto, me lo traigo y después hago un put de un objeto nuevo. No es que lo abro, lo modifico y lo cierro. Es todo get y put. Es mucho más limitada las cosas, ¿está bien? Pero bueno, con archivos tengo esa lógica en la cabeza. Es un espacio lógico continuo, ¿está bien? O sea, ¿qué significa continuo? Que yo puedo agarrar un archivo de 1 giga y digo, bueno, del giga 0 al 999, perdón, del mega 0 al 999. Es continuo. Es direccionable, yo puedo ir a la posición 20 de ese archivo, lo veo en la cabeza como si fuera un arreglo, ¿está bien? Permite a los procesos guardar datos y leer datos, ¿está bien? De hecho, hasta los programas es código grabado en un archivo. Bien, entonces están los datos y están esos que llamé recién metadatos. Nombre, tipo, tamaño, dueño, grupo, fechas. Entonces, al usuario, ¿qué le importa? ¿Cómo referencio un archivo? Por el nombre. ¿Cómo aseguro que no se me borre? Cambiándole permisos. ¿Qué operaciones están permitidas? Grabar, leer, abrir, cerrar, agregar, borrar, mover, copiar, etc. El sistema operativo es el que tiene que implementar entonces un archivo. Y también tiene que implementar un directorio. El directorio como tal, en disco, por supuesto que no existe. ¿Está bien? No es que yo tengo, bueno, acá tengo el estante de estos discos y acá tengo el otro. Nada, es solo una división lógica de algo que en el disco está todo junto, por supuesto. Tengo que gestionar el almacenamiento y gestionar el espacio libre. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo, grabame un archivo de 5 gigas, ya el sistema operativo tiene que saber dónde tiene 5 gigas libre en el disco para grabar. Porque si en ese momento sale a buscar espacio libre, sería terriblemente lento. Bien, además tiene que recuperarse ante fallas. Es decir, yo puedo grabar mal, apagar la máquina, se estaba grabando, se cortó la luz, cerré mal la computadora. Todo lo que sea lógico, el sistema de archivos tiene que recuperarse. Bien, entonces, primero, el sistema de archivos está organizado como una jerarquía. Ya sea Windows o Linux o Mac o incluso el que vos tenés en el celular, siempre tenés un directorio principal y subdirectorios o subcarpetas. ¿Está bien? Carpeta lo empezó a llamar Windows, pero directorio viene del área Unix. Entonces yo puedo tener un directorio principal y subdirectorios donde organizo lógicamente algo. ¿Podría no tenerlos? Sí, pero cada vez que yo hago un comando ls, digo, a ver, listame el contenido de un directorio, el sistema de archivos tiene que ir al directorio y empezar a leer cada uno de esos archivos. Dejo de compartir esto un cachito y comparto otra vez la máquina virtual. Una ventana. Ahí está, compartida. Fíjense que cuando ustedes hacen en este directorio, yo hago ls, acá me trajo los nombres de todos los archivos. Los nombres están en un lugar que se llama directorio, lo podemos llamar. Son entradas, llaman dentries,
o directory entry o entrada de directorio donde está el nombre. Ahora, si yo le digo ls-all, acá lo obligo al sistema operativo de ir y por cada nombre ir a traerme todos los datos que ven acá a la izquierda del nombre. Los permisos. Acá vamos a ver qué es este 4 que está acá, que es el número de inodos, el dueño, el grupo, el tamaño, la fecha de creación y finalmente el nombre. Entonces, fíjense, este se llama archivo 1 giga, el que creamos hoy. Para listarme esto, el sistema de archivos tiene que ir a hacer algo que se llama comando stat. Stat de archivo 1 giga. Y entonces este comando stat me devuelve el nombre, archivo 1 giga, el tamaño, cuántos bloques ocupa en disco. El file system divide el almacenamiento en bloques de tamaño fijo. ¿Está bien? Ese tamaño fijo tienen 4K. ¿Está bien? De tamaño. Entonces, de estos 4K, ¿cuántos bloques ocupa? Finalmente ocupa 2 millones de bloques. ¿Está bien? Bien. ¿En qué dispositivo está grabado? ¿En qué número de inodo está la información del archivo? Y entonces acá tengo la fecha de acceso, fecha de modificación, fecha de último cambio, fecha de creación. Entonces, cuando vos haces ls-all, tiene que agarrar archivo por archivo, hacer el comando stat y mostrártelo acá. Si vos tenés un archivo muy grande, perdón, un directorio muy grande, por cada archivo tiene que ir a hacer eso. Vos haces ls y podés ir a poner la pava, tomar mate, y después cuando vuelva recién aparece la información. Y ls es un comando de consola para una operación que es listar el contenido de un directorio. Si vos tenés una aplicación que guarda datos en un directorio y vos necesitas levantar esos datos de un directorio, cada vez que vos pidas el contenido de un directorio va a tardar cada vez más. ¿Está bien? Bien. Y entonces, fíjense cuando yo hago un ls-i. ls-i me dice, fíjense, dice, ls-i muestra el número de índice de cada archivo. O sea, en este disco, perdón, ¿en qué inodo se encuentra la información de estos archivos? ¿Qué es un inodo? Ahora lo vamos a ir a ver. ¿Está bien? Pero un inodo, tengan en cuenta, es como decir, ¿se acuerdan de lo que era el PCB? Que era el bloque de control de proceso de los archivos, de los procesos, donde yo tenía la información de dónde estaba el proceso, variables, etcétera. Bueno, acá el inodo es una estructura que me dice estos datos que estamos viendo cuando yo le digo stat. O sea, ¿dónde está grabado? El tamaño, el número de bloques que ocupa, la cantidad de enlaces que tengo a este archivo. Fíjense que si yo hago un ln-s de Javier 1 a archivo 1 giga, perdón, al revés es archivo 1 giga, algo que se llame Javier 1. ¿Qué te pasa? Profe, no sé si quiere hacer un enlace, me parece que es LN. Qué pelotudo, perdón. Oh, perdonen, ¿eh? El enlace, justo la semana pasada no habíamos discutido eso de que alguno de ustedes le había tomado y no se acordaba cuál era el comando. Perdonen. Archivo 1. Quiero que ahora se llame Javier 1. Ahí está. Entonces, fíjense si yo ahora le pregunto el stat de archivo 1. Perdón. Este es un enlace simbólico. Voy a borrar RM Javier 1. Hago un LN sin el simbólico. Ahí está.
Ahí está. Fíjense que ahora me dice que tengo dos nombres que apuntan al mismo archivo. Tengo dos enlaces al mismo bloque de datos. ¿Está bien? Y yo puedo borrar Javier 1 y cuando vuelvo a hacer ahí, me dice que ahora tenés un enlace. ¿Está bien? Esos dos son los inodos. Es esa estructura donde yo guardo toda esta información. ¿Está bien? 12, 13, 17. ¿Por qué números tan chiquitos? Porque en este disco yo tengo poquita información. Tengo archivos muy grandes, porque son todos VDI de máquinas virtuales, pero tengo poquitos en realidad. ¿Está bien? Ahora, df me dice, el comando df me dice de este disco, que acuérdense que se llama el SDB2, perdón, el C1, me dice que yo tengo BMS, que es donde estoy trabajando, lo tengo ocupado al 54%, tengo tantos bloques disponibles, tanto usado, mitad y mitad. Ahora, si yo pongo df-i, me da la misma información, pero me da la información de inodos. Entonces me dice, fíjense, SDC tenés en total 61 millones de inodos para usar, de los cuales usaste 100.000 recién. Te quedan todos estos para usar. Tenés al 1% libre. ¿Qué significa esto? Significa que una cosa es la capacidad del disco, de manera DF, que yo la tengo al 54%, y otra cosa es el número de inodos que yo tengo en el disco. ¿Por qué digo esto? Déjenme ver si yo me puedo conectar a otra máquina virtual. Bien, fíjense acá. Este es el servidor de correo. Sí, df-h. Fíjense que tengo un disco de 3.5 tera, de los cuales tengo usado 2.1 tera, estoy al 62%, pero cuando yo le pongo df-i, me dice que de los 234 millones de inodos, tengo utilizados, déjenme ver dónde pongo la coma, tengo utilizados 15 millones. Estoy al 7%. ¿Está bien? ¿Alguna vez nos ha pasado acá que en algún disco grande, esperen, déjenme ver si puedo entrar a otra máquina? Bien. Bueno, este es un directorio donde tengo un montón de archivos. ¿Sí? En un directorio que se llama foja virtual. ls, enter. Fíjense lo que va a tardar, porque este es un sistema que está mal diseñado, ahora lo están por cambiar, pero recién ahora me muestra el ls y tardó un ratito porque tiene tantos archivos y todos sobre el mismo directorio. Entonces, cuando vos querés hacer una enumeración, que es cuando vos pedís ls de un directorio, tarda muchísimo tiempo en lograr darte esos datos. ¿Está bien? ¿Dónde está una pestaña? Comparto una pestaña que está. Bien. Entonces tenemos... Profe, Dale. perdón, me perdí con eso que decía del uso del disco y el uso de los inodos, no entendí. Claro, si vos tenés muchísimos archivos chiquitos, que cada uno necesita un nombre de un tamaño, y estoy hablando de muchos discos chiquitos, suponete una caché de disco, algo donde vos guardás muchos discos chiquititos, se te puede agotar el espacio de inodos, pero la cantidad de espacio de almacenamiento de disco todavía la tenés al 70%. Entonces no es que se te llenó el disco,
Se te llenó la estructura que tiene el sistema de archivos para almacenar información. Es como decir, imagínate que vos tenés un libro donde tenés un espacio de índice y un espacio de datos. Se te llenó el índice. No podés meter más datos porque no tenés lugar donde ponerle el nombre. ¿Se entiende esa analogía? Es algo así. Sí, ahí un poquito más lo entendí. Bueno, entonces fíjense esto. Primero, para usar usar un disco lo tenés que particionar. Es decir, vos tenés que crear una división lógica de ese dispositivo para poder utilizarlo. Todo dispositivo tiene que ser particionado, siempre. Un pendrive USB, un disco de estado sólido, un disco magnético. Estos dispositivos, si son discos o se llaman discos, tienen que particionarse. ¿Qué cosa no se particiona? Un DVD, un CD, una cinta. ¿Está bien? Cosa que ya, esta notebook que yo estoy usando ni siquiera tiene para enchufarlo en DVD. Ya no se usa más. Pero bueno, una placa de memoria SD, de las fotos, todas se particionan. ¿Qué es una partición? Una división lógica del disco. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá, yo les puedo mostrar que este disco SDB, que es este disco Western Digital, qué sé yo, tiene 3 particiones. Una partición que se llama EFI, una donde tengo root y otra donde tengo swap. Bien. Sobre esa partición se formatea el disco. ¿Está bien? El formateo del disco es crearle un sistema de archivos. Ahora, yo puedo formatear el disco con extendido 4, NTFS, FAT32, lo que sea. Y ahora, sobre esa capa, el sistema operativo pone otra capita que lo llama Virtual File System, que es decir, no importa lo que vos tengas debajo, a todo lo vamos a usar igual. No importa si vos tenés XT3, si tenés... Esperen que alguien está llegando a esta hora a la clase y le tengo que aceptar. A ver, ¿quién es? Agustín. Bueno. Hola, Agustín. Ya estamos medio terminando, pero bienvenido. Bueno, entonces, vos formateás abajo, enchufás un USB, te conectaste con una placa a un disco sólido, a un disco magnético, todo finalmente lo vas a usar igual. Por eso se llama una capa de abstracción encima de los sistemas de archivo que unifica el acceso. ¿Está bien? Entonces, no importa si vos tenés un USB, un disco de estado sólido, un disco magnético, una placa de memoria de la cámara de foto, lo que sea, todo se accede de la misma manera. Por ejemplo, Windows, a todo le va a poner una letra. ¿Quién inventa eso de la letra? Windows, en su Virtual File System. Linux, en realidad lo que va a hacer es montarte todo adentro de la misma jerarquía de nombres. Por ejemplo, en /mnt /algo. ¿Está bien? Bien. Entonces, extendido 4, XFS, BTRFS o Butcher File System, ZFS, RazerFS son tipos de file system de Linux. Tiene su variación. Por ejemplo, XFS es un file system pensado para muchos archivos chiquitos. Tiene mejor performance con eso. BTRFS es un muy buen file system para discos de estado sólido. ¿Por qué? Porque tiene adentro unos algoritmos que hacen que la escritura de la zona de memoria siempre vaya variando. En los discos magnéticos siempre vos vas a escribir la misma zona de disco, a no ser que tengas mucha información. Pero si vos borraste, todo va a volver para atrás y escribir siempre en el mismo lugar. En cambio, cuando vos tenés un disco de estado sólido, no querés que pase eso. Vos querés que siempre se escriba todo el disco con la mayor dispersión y aleatoriedad posible. De manera de usar todas las zonas de memoria del disco.
Btrfs tiene eso en cuenta. ¿Está bien? Bien. Como yo les decía, todos, digamos, cuando vos instalás un file system de esto, crea un lugar que se llama superbloque. Después tenés una parte de bloques que reserva para los nombres y después tenés la tabla de inodos y después finalmente tenés los datos. Por eso yo decía, se te puede llenar el espacio que vos tenés para inodos y no el espacio de datos del disco o al revés. ¿Está bien? Bien. Entonces, hoy yo le decía, vos tenés una entrada de directorio. ¿Qué hay en ese entrada de directorio? Un nombre de tu archivo y un puntero a la entrada de inodos. Entonces va a decir, Javier 1 o archivo 1 giga apunta al inodo 12. Fenómeno. ¿Qué hay cuando voy al inodo 12? El user grupo, tipo de archivo, permisos, datos, número de enlaces que tienen a esos datos, tamaño del archivo, y después tengo 12 punteros a la zona de datos. Si el archivo es más grande que esos, y no lo puedo poner en esos 12 lugares en la zona de datos, necesito un nivel de indirección. O sea, voy a tener un puntero que me lleva a otro puntero que a su vez me lleva a 12 lugares de datos. Si con eso no llego, voy a tener un puntero de indirección doble, donde dice, yo voy a tener un puntero que me lleva a un inodo que tiene 12 punteros a 12 inodos, que cada uno de ellos tiene 12 lugares de datos. Y si con eso no llego a poner el archivo, tengo un puntero con una triple indirección, que tiene un puntero a un inodo que tiene 12 punteros, donde cada uno de esos tiene un puntero a otro inodo con otros 12, donde cada uno de esos tiene un puntero a otros 12, donde llego a una zona de datos. Y si con eso no puedo, ya no tenés el file system que elegiste, no admite archivos más grandes de eso que vos querés poner. Por supuesto, estamos hablando de, no sé, de teras. O sea, vos, por ejemplo, en un file system como este, no podés hacer un archivo de 8 teras. Aunque tengas un disco de 8 teras, no puedes crear un archivo de 8 teras. Todo 8 teras con un solo nombre. ¿Está bien? Bien. Este es un dibujito con lo mismo que yo les venía diciendo y las indirecciones. Bien. Y para terminar, hay dos cosas que son importantes. Una es que el file system tiene un diario, un journal, un log, donde va grabando todas las operaciones que hace sobre los datos. Por supuesto, no graba los datos 2 veces, sino que dice, bueno, voy a modificar el archivo Javier 1 y en vez de 1000 giga o 1000 mega va a tener 1001 mega. Entonces anota la fecha de hoy y va a decir el nombre del archivo y el tamaño. Cuando, digamos, supóngase que se corta la luz, cuando vuelve, si yo no tuviera un journal, un diario, tengo que ir archivo por archivo a ver si este archivo dice que tiene 1000 datos. A ver, ¿los tiene? Sí, fenómeno, ok. Este archivo dice que tiene 60 datos. ¿Los tiene? No. Chan. ¿Cuántos tengo? Y en el disco vos tenés 50 datos, no 60. Bueno, ¿qué hago? Trato de ver si esos datos son consistentes. Si son consistentes, listo. Pongo y digo que tiene 50 y cuando vos entras a tu archivo ves que se rompió la mitad. A algo podés acceder, pero no a todo. ¿Está bien? Cuando vos tenés un journal, el laburo ese, solo vas a mirar el journal y vas a ver si los datos de modificación que vos tenés en el journal coinciden con lo que tenés en disco. Pero no tenés que revisar todo el disco. ¿Está bien? Bien. Bien, extend por ahora no se los quiero mencionar. Entonces, con esto termina la parte, digamos, de gestión de archivos de la materia. Yo les voy a dejar ahora un videíto corto,
se los voy a subir ahora a Plataforma ED, donde recuerda todo esto que estuvimos charlando y hace nada, le hace un poquito de hincapié y una comparativa con algún sistema de archivos de Windows, que tiene alguna variación. Por ejemplo, FAT no tiene inodos, pero tiene la FAT, que se llama File Allocation Table, o tabla de ubicación de archivos. Es un mecanismo medio similar, pero nada, quiero que lo tengan y puedan cerrar esta parte leyendo ese videito. Hasta acá, ¿dudas, consultas? Yo, entonces, se me quedó haciendo un poquito de ruido lo de los inodos. Sí. El inodo sería, como, por así decirlo, de manera informal, el PCB de un archivo. Exactamente. Si vos me pones eso en un final, yo te digo, no, pero si para tu cabeza es como el PCB de un archivo, exactamente. Donde yo tengo los metadatos de los datos, de la misma manera que vos en el proceso tenés los metadatos del proceso. ¿Quién es el dueño? ¿Dónde ejecuta? ¿Cuándo? ¿Cómo tiene los registros? Etcétera. En el inodo vos tenés los datos digamos, la información del archivo. El tamaño, nombre, permiso, fecha, todo eso es un laburo sobre metadato. ¿Está bien? Bien, Y el bien. metadato está en un inodo. Claro. ¿Qué pasa si el archivo es demasiado grande y no entra en un solo inodo? Que acordate, tiene puntero a 12 zonas de datos. Si no entra en uno, necesitas otro inodo y un nivel de indirección. Entonces, por ahí la información la tenés en 3 inodos, ¿está bien? Porque en un inodo tenés esos datos y en los otros tenés punteros a más zonas de datos. Pero con un archivo chico está en un inodo y listo. ¿Está bien? Claro. Y lo que explicaba, por ejemplo, de que los inodos estaban al 70 y el disco al 1, era claro, de que se te llenaba de inodos y los inodos tipo tenían un valor fijo de memoria. Exacta, de tamaño. Los De tamaño, inodos tienen un tamaño fijo. Entonces, si vos, por claro. ejemplo, Y tenés... el Sí, disco, sí, dale, dale. y el disco solamente te dice el porcentaje que tiene de datos. Entonces, como es poquito, no, Exactamente. digamos. ¿Esto por qué se los digo ahora? Cuando ustedes sean profesionales que estén laburando, vos decís, disco lleno vas, y le haces un DF y te disco al 70%, decís, no está lleno, pero vas a querer grabar y te dice, no puedo. Y podés estar, yo porque me ha pasado a mí y a todos los que laburamos acá en la prosecretaría de la universidad, cuando estás laburando, disco lleno. Sobre todo con discos, suponete que vos tenés un disco de 5 gigas, disco de máquina virtual, disco asociado a un contenedor, ¿está bien? No un disco muy grande. Le empezaste a meter datos chiquitos, sesiones de PHP. Vieron que PHP muchas veces guarda sesiones en el disco, datos temporarios, que vos tenés ahí. Entonces decís, no tengo muchos datos, no puede ser. Cuando va a ver, en realidad se te llenó la zona de inodos. Nada, es un clic que tienen que tener acá en la cabeza cuando vean que algún disco se llenó. Revisar también si puede ser que los inodos no estén llenos. ¿Está bien? Y que en realidad por eso vos haces DF o mirá el espacio de disco y está bien, pero en realidad te está diciendo disco lleno. ¿Cómo puede ser? Claro, claro. Bueno, gente, el viernes que viene no nos vemos porque es el día del empleado universitario y la universidad está toda cerrada. Y el otro viernes, sí, el viernes 3 por la mañana, nos juntamos porque son las exposiciones de las investigaciones de ustedes. ¿Está bien? ¿Nos juntamos acá virtual? ¿Lo hacemos? Sí, ¿O seguramente. presencial? No sé, espera. La verdad que no sé. No sé si es virtual o presencial. Tal vez sea un cierre que hacemos presencial y vamos toda la universidad. Supongo que ahora charlo con los chicos y lo definimos y les decimos. ¿Está bien? Igual la idea era, primero para los que no están en Junín o en Pergamino, y también para que de Junín y de Pergamino podamos aprender lo que unos y otros investigaron, hacer una videoconferencia. Pero era lo que habíamos charlado hace unos días atrás. Finalmente no sé si los chicos de la práctica pensaron otra cosa. ¿Así? Charlo con ellos y les decimos. Buenísimo, Javier. Listo, gente. Buen día, buen fin de semana largo, descansen. Nos vemos en unos días. Nos vemos.